Muchas veces nos hemos preguntado por qué nos cuesta tanto cumplir los cronogramas. ¿Por qué no cumplimos los plazos de ejecución de las actividades del cronograma? Una de las razones principales por la que no cumplimos nuestros plazos es por la mala estimación de la duración de las actividades, pues sobreestimamos lo que podemos hacer con nuestros recursos y no consideramos los factores del entorno en el cual vamos a desarrollar nuestras actividades. Para resolver estas interrogantes, vamos a revisar la recomendación práctica 3204 de la ACE, junto con revisar algunos ejemplos prácticos para determinar la duración de las actividades. Esta recomendación práctica nos entrega una metodología estándar de la industria para analizar datos históricos de forma correcta y evaluar los factores que impactan los rendimientos y cumplir con las restricciones del proyecto o contrato de construcción. La recomendación práctica sugiere 3 fases para el cálculo de la duración de las tareas. Fase 1, determinar la duración sin restricciones. Fase 2, ajustar a la duración de las actividades basado en la restricción del proyecto. Y fase 3, verificar si se cumplen los hitos del proyecto o el contrato. Fundamentos para el cálculo de la duración. Para comenzar, debemos preguntarnos qué información necesito para poder estimar la duración de las actividades. Es clave definir cuáles son las necesidades que debemos satisfacer antes de realizar este cálculo. Veamos este listado de información necesaria para poder estimar las duraciones. El alcance de la actividad, traducido en cantidades de obra. Para cada disciplina necesitamos la unidad de medida, conocer las cantidades en los planos, la forma de los elementos estructurales, entre otra información referida al alcance. Los rendimientos históricos de la empresa son necesarios para obtener la duración sin restricciones, es decir, en condiciones ideales para construir. El calendario de los recursos me entregará información de la jornada laboral de los trabajadores o la disponibilidad de los recursos en ciertas temporadas. Necesitamos las restricciones para el cálculo de la productividad. Ya vimos en el capítulo anterior qué factores pueden afectar la productividad producto de las condiciones climáticas y geográficas, restricciones de acceso y espacios de trabajo, disponibilidad de la mano de obra y grado de especialización, tiempo de transporte, entre otras. Cada una de estas restricciones las debemos considerar a fin de adecuar los rendimientos a la naturaleza de la obra. Necesitamos las restricciones de hitos al cronograma, pues necesitamos verificar si las duraciones previamente estimadas cumplen con los hitos del proyecto o del contrato. Finalmente, declararemos todas estas consideraciones en la base de estimación de costo y en la base del cronograma de construcción. Cálculo de la duración de las actividades. Fase 1. Estimación de la duración sin restricciones. Las bases de datos históricas de las empresas son el primer paso para poder determinar la duración de las actividades. En el siguiente ejemplo, mostramos el rendimiento de producción diaria de la cuadrilla para una actividad específica. Si contamos con las cantidades provenientes desde la ingeniería o directamente desde los cuadros de partida del contrato, digamos 100 metros cúbicos, podemos estimar rápidamente la duración de la actividad realizando la siguiente operatoria. Los 100 metros cúbicos de la actividad la podemos ejecutar con un rendimiento diario de 3,66 metros cúbicos. Realizando la división, podemos ejecutar esto en un plazo de 27 días. A este resultado le llamaremos duración sin restricción. Este valor nos servirá de base para el cálculo de la duración real, ahora impactado por las restricciones del proyecto. Pasemos a la siguiente fase. Fase 2. Ajuste de la duración de las actividades basados en sus restricciones. Una vez que tengamos la duración sin restricciones, debemos capturar las limitaciones del proyecto, como por ejemplo el factor humano,
condición geográfica o localización de la obra. Utilizaremos como ejemplo la localización de las obras y los desplazamientos para llegar a ella. Si asumimos que la productividad se verá impactada en un 20% producto de la potencial reducción de la jornada laboral, debemos multiplicar nuestra duración sin restricciones por este factor. Tenemos el siguiente cálculo. Duración es igual a cantidad de obra partido por el rendimiento por el factor de localización. Ahora la duración se ha impactado un 20%, por lo que aumentará un 20% también, es decir, llegaremos a 33 días de duración. Revisemos ahora la restricción de los hitos del proyecto. Fase 3. Revisar la duración de las actividades basado en los hitos del proyecto. Ahora debemos revisar si la duración de la actividad que encontramos en la fase anterior satisface los hitos del proyecto o del contrato. Por ejemplo, si la duración estimada no satisface los hitos del proyecto, debo ajustar la duración. Tenemos algunas alternativas. La primera es aumentar la cantidad de cuadrillas. Como vimos en la fase 1, el rendimiento utilizado corresponde al rendimiento de una cuadrilla, por lo que aumentando la cantidad de cuadrillas podemos reducir la duración de la actividad. Donde debemos tener cuidado es en que el rendimiento no es lineal y siempre tiene un límite. Además, debemos considerar si es factible contratar esa cantidad de personas, los picks de personal sean razonables y además si el área de trabajo permite esa cantidad de personas trabajando juntas. Conclusiones. La recomendación práctica 3204 de la ACE nos muestra algunas prácticas recomendadas para determinar la duración de las actividades. Existen 3 fases secuenciales para poder estimar las duraciones. La estimación de la duración sin restricción, ajustar a la duración de las actividades basado en las restricciones del proyecto y finalmente revisar la duración de las actividades basado en los hitos del proyecto. En el próximo capítulo revisaremos los histogramas y las curvas de progreso para mostrar nuestros recursos y el avance de las actividades en función del esfuerzo de las actividades. Toma acción. ¿Tienes tus rendimientos impactados para tus cuadrillas? Toma una base de datos y trabaja calculando las duraciones no impactadas. ¿Cuáles son tus consideraciones para poder estimar las duraciones de las actividades del cronograma? Impacta tu duración con algunos factores de productividad típicos en la industria o en tu área geográfica. Cuéntanos acerca de algunos factores que utilices para estimar las duraciones. Continúa con nuestro curso de scheduling para proyectos de ingeniería y construcción y practica lo aprendido. No olvides compartir y nos vemos en el próximo capítulo.